presentación del conferenciante de hoy. Nos acompaña don Eduardo Ferrer Albelda, sevillano, nacido en los años 60 del siglo pasado, catedrático de Arqueología en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado su actividad investigadora en varios ámbitos de la protohistoria de la península ibérica, especialmente el estudio de la cultura púnica en Iberia y de Tarteso. A su vez ha desempeñado su labor como arqueólogo en diversos proyectos de prospecciones y excavaciones arqueológicas, Itálica, Cercadillas en Córdoba, Marchena, Sevilla, Vejer de la Frontera en Cádiz, Peñaflor, también en Sevilla, Utica, Túnez, Silla del Papa en Tarifa, Cádiz y Saruk al-Hadid en Dubái. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre la materia de la conferencia de esta tarde. La España cartaginesa, que con el antetítulo Patrañas de la historia de España, será la primera de una serie de conferencias en la que pretendemos organizar, en la que se desvelará el origen de algunas de las manipulaciones más frecuentes de nuestra historia. Muy bien, muchas gracias. Ya estoy teniendo calor. Bueno, yo no quiero que esto sea una conferencia así académica, sino bueno, casi un diálogo entre todos. Podéis interrumpirme si algo no os enteráis, si no sé claro. Que habrá más la ventana. Sí, déjame ver un poquito más que... Sí, a ver si es que ahora mismo no corre nada de ello, pero por lo menos. Y podéis interrumpirme, podéis preguntar lo que queráis, a lo mejor lo puedo saber o lo puedo saber porque son muchos datos. El título, Patrañas de la historia de España, pues era una cosa, como le he comentado a ellos, a vuestros amigos, que ya a tiempo, con varios compañeros de la universidad, de resucitar de alguna manera como determinadas falsedades históricas se han ido prolongando el tiempo sin ningún tipo de problema y muchos todavía perduran en la antigüedad. Yo me dedico a la antigüedad, con lo cual es un tema menos sensible a determinadas falsedades, porque a la gente le gusta más la historia moderna y contemporánea, que es lo que se imparte normalmente en los colegios e institutos. La antigüedad se queda un poco al margen, pero también en el caso de la España cartaginesa se ve claramente, y en el caso de Tarteso ya es un poquito escandaloso. Eso, si queréis, otro día damos Patrañas de la historia de España 2 Tarteso. Eso también tiene razón. Entonces, ¿por qué la España cartaginesa? Bueno, yo hice la tesis doctoral concretamente de la España cartaginesa. Bueno, la España cartaginesa. Entonces era la España cartaginesa. Y de parte el cometido fue desmontar un poco ese tenderete, ¿no? Y lo que hice fue, al principio siempre que se hace una tesis, pues lo que se hace es historia de las investigaciones. Entonces pues, me puse a escarbar pues todo lo que se había escrito en el siglo XX. De eso me llevó al siglo XIX. Del siglo XIX pasar el XVIII y al final me llevó a Alfonso X Sabio, que fue un poco el origen de toda la historia que viene detrás, ¿no? Y me vino estupendamente, porque no hice una historia de la investigación, hice una historiografía, que es diferente. La historiografía es la reflexión sobre cómo se hace la historia, que no es lo mismo. O sea, no, es decir, lo que uno ha dicho antes, repetirlo, mejor o peor, sino intentar reflexionar cómo y por qué se han escrito determinadas cosas, qué fuentes se han utilizado, cuáles son los oyentes, quiénes son los que hacen las historias, y entonces eso clarifica mucho determinados planteamientos. Habría que remontarse un poco al final de la antigüedad tardía. La historia hasta prácticamente mediados del siglo XX, incluso avanzado, se hace con los testimonios escritos. Los testimonios arqueológicos intervienen ya mucho más tarde. O sea, nosotros nos basamos fundamentalmente, lo que se llama la historia de la antigüedad, en los textos escritos por los antiguos, que son casi todos, en un 99%, griegos y romanos. Por lo cual, la imagen que van a dar los cartagineses no va a ser buena. Tampoco eran malas, pero en determinados momentos se va a preferir el discurso de determinados autores, por ejemplo, Diodoro de Sicilia, que era siciliota, donde había habido bastante guerra entre los cartagineses y los griegos, o los romanos, que habían estado implicados contra los cartagineses en la guerra púnica, con lo cual el retrato ya en la antigüedad que se hacía de los cartagineses normalmente era bastante negativo, de los cartagineses y de los fenicios en general.
Incluso, si nos remontamos más en el tiempo, Homero ya habla de los fenicios como si fueran tramposos, comerciantes, eso era equivalente a ser deshonesto. Con lo cual tenemos que contar que ya tenemos con un bagaje bastante negativo de ello. ¿Qué es lo que ocurre a partir sobre todo de época medieval? Bueno, eso, la antigüedad tardía, imaginaos que empiezan a desaparecer las fuentes. Hay un cierre cultural, la mayoría de los textos quedan recluidos en los monasterios y lo que se traduce es una síntesis, por ejemplo, un autor que es más famoso, Orosio, que hace una especie de resumen, y eso es lo que se va a basar en la época medieval hasta el Renacimiento. De esos resúmenes, en Eusebio de Cesarea, que sobre todo es historia eclesiástica, y Orosio, que yo lo llamo horrorosio, porque lo que transmite es un espanto, una cosa caricaturesca. Bueno, esas son las bases de conocimiento en prácticamente toda la Edad Media hasta el Renacimiento, que se empiezan a recuperar textos. Como digo, la arqueología no interviene prácticamente hasta finales del siglo XIX, pero verdaderamente no hace mella en la interpretación arqueológica hasta prácticamente en España, prácticamente hasta los años 70 y 80, cuando empiezan a ser tomados como datos para escribir la historia, que son otro tipo de datos, pero tan historia como pues son datos materiales, pero que te están hablando, y ya os comentaré cómo ha cambiado radicalmente la visión que se tiene de determinadas cosas. Bueno, pues vamos a centrarnos en las patrañas. Alfonso X el Sabio, utilizando algunas fuentes, crea un esquema cronológico que es el que se va a seguir al pie de la letra hasta finales o hasta mediados del siglo XX. ¿Qué utiliza? Pues textos inconexos de diversos autores grecolatinos, y con eso hace un esquema cronológico que ya, como digo, que es el que va a ser seguido prácticamente hasta los años 40-50, incluso más. Utiliza, por ejemplo, un texto que no tiene fecha, o sea, de un autor, para que veáis muchas veces lo complicado que hace la historia, de un autor que es Pompeyo Trogo, que no queda su obra prácticamente nada. Justino, en el siglo IV después de Cristo, hizo un resumen, un epítome, resume la historia de Andalucía, del sur de España, y concretamente de los carteses, en 3 datos, pero sin ningún tipo de cronología, son datos volando en el tiempo, ¿no? Bueno, pues de eso saca que antes de Amílcar Barca, los cartagineses ayudan a Cádiz ante el ataque de unos pueblos vecinos. Pues eso es el dato que se utiliza y lo fechan, no se sabe bien por qué, en el siglo VI a.C. Bueno, pues con ese esquema, eso se mantiene en época medieval, se mantiene en el siglo XVI, XVII, y solamente en el siglo XVIII se va a cambiar. ¿Qué técnicas utilizan estos autores? Como hay muy pocos datos literarios, sencillamente se los inventan. ¿Cómo se los inventan? Pues un falsario que se llama Anneo de Viterbo, italiano, por cierto, a finales del siglo XVI le dedica a los reyes católicos una historia de España, absolutamente inventada en todo, prácticamente, salvo algunos datos que ya se conocían bien por la fuente literaria. Inventada, se inventan los ordenadores cartagineses, se inventan, y cuando no hay se tira por ejemplo, de personajes internacionales conocidos, pues se meten en la historia de España. Pues desde Alejandro Magno, Nabucodonosor, todos se meten en la historia de España, que entran, salen, y si no hay suficientes personajes, porque claro, el modelo es una crónica, o sea que es casi año por año, pues entonces se meten pestes, epidemias, terremotos, maremotos, así, hasta el momento que escribe el autor. Alfonso X el Sabio es una excepción, pero no una excepción, es una excepción interesada. En toda la época medieval no interesa en absoluto la historia antigua, ni la historia de Roma. Lo que interesa
es, de alguna manera, vincularse con la monarquía visigoda. ¿Por qué? Porque la monarquía visigoda es la unificadora en la fe, con Recaredo, y en la unidad territorial. De manera que los orígenes de España se intentan buscar los orígenes de los visigodos, con lo cual el origen de España está en Escandia, en Gotia y en Citia, una cosa absolutamente, y obviando la antigüedad. Pero ¿por qué en época de, pensad vosotros, por qué en época de Alfonso X el Sabio se recupera la historia romana? ¿Qué es lo que hace Alfonso X el Sabio? ¿A qué aspira? Su pretensión al trono imperial. Hijo de Beatriz de Suabia, por lo tanto de un elector de la familia real de Suabia, y entonces eso hace que de alguna manera se intente vincular con el pasado y recuperar la España romana. Es una raya en el agua, porque después vuelve otra vez a volver a desaparecer la antigüedad. Interesa entroncar la historia de España con la España visigoda, por lo que he comentado, unidad en la fe y unidad territorial. Como digo, en el finales del siglo XV, Anio de Viterbo introduce todas esas mentiras. Autores como, por ejemplo, Francisco de Ocampo, que son, o Ambrosio de Morales, Esteban de Gaigay, que son autores, evidentemente, grandes historiadores, sin embargo, no renuncian a eso. No renuncian no porque sean tontos, evidentemente ya sabía que eran falsos, la mayoría, pero hay que rellenar la historia por lo que sea, y más si son historias apologéticas. Ya no me meto en cuestiones religiosas, porque entonces eso ya sería tremendo, sino en temas de la antigüedad concretamente, todo lo que venga bien para la historia patria. Daos cuenta que en ese momento se está formando el Estado Nacional, la monarquía española, y entonces pues utilizan todo lo que sea desde el punto de vista ideológico necesario para reafirmar esa ideología. Entonces es curioso porque se utilizan muchos datos y se refutan. Aquí todo el mundo hace lo mismo, bueno, pues cree que era una cuestión de la monarquía española. Por ejemplo, se utiliza una fuente, Fabio Josefo suena, ¿no?, en que habla de Nabucodonosor y de la viaje de Nabucodonosor hacia Occidente, y entonces se utiliza el dato para justificar la presencia de judíos en el siglo 570 y tanto antes de Cristo. O sea que hay autores judaizantes que lo que están utilizando esa fuente, que es espuria, un dato que no es cierto, para justificar la presencia pronta anterior a los cristianos. Hay una lucha clara de poder, y exactamente lo mismo con los árabes. Se utiliza un texto, también espurio, para justificar la presencia de árabes llegadas con los cartagineses. También árabes, entonces eran otros árabes, no tienen nada que ver con los árabes mahometanos. Por lo pronto, estáis viendo ya cómo se están utilizando. Pasa. Cómo más o menos todo el mundo intenta arrimar asco a sus sardinas y hacer un poco de historia lo que se está haciendo habitualmente. Como digo, autores de una gran categoría, como por ejemplo Francisco de Ocampo, su seguidor en el tiempo de Felipe II, que fue Ambrosio de Morales, sabían perfectamente que esas fuentes no eran auténticas, pero como había que rellenar la historia de España con lo que fuera, si venía bien, pues el padre Mariano, ya sabéis, jesuita del principio del XVII, que es el que hace la historia de España, que perdura hasta el siglo XIX, una historia de bastante peso, decía: traslado más que quiero, más que creo, diciendo, bueno, yo lo cuento, pero no trago, porque son fuentes, la mayoría son falsas. Por ejemplo, cogían un autor de la antigüedad, como por ejemplo Veroso, un babilonio del siglo III a.C., que no se había conservado en su obra, y allí metían un falso crónico. Todo empieza a cambiar, para que veáis cómo también los tópicos perduran.
en el siglo XVI, sobre todo la segunda mitad del siglo XVI español, siempre se ha visto como un desastre, especialmente el reino de Carlos II, nada más lejos de la realidad. Entonces, cuando un sevillano concretamente, Nicolás Antonio, realiza una obra que se llama Censura de Historia Fabulosa, en la que pone patas arriba la historia española, salvo los temas religiosos, y hace una limpieza absoluta de la historia de España. O el Marqués de Mondejar, Gaspar Ibáñez de Segovia, hace exactamente lo mismo, hace una obra fantástica que se llama Cádiz Fenicia, ojo con los medios que tenían entonces. Y bueno, deja prácticamente el tema limpio de historias falsas, ¿no? Y esa labor se continúa con los eruditos y con los ilustrados en el siglo XVIII. El único problema es que eso no va a tener repercusión en la sociedad, sino que son obras destinadas un poco al público culto. Obras que están en principio hechas contra una reacción en que en Italia y en Francia llegamos a la reír por la transmisión de disparates. Entonces, digamos que ellos reaccionan un poco con orgullo y limpiando la historia de España de esas falsedades, ¿no? Y entonces son, por ejemplo, los hermanos Rodríguez Moedano, que son todos, por supuesto, eclesiásticos, ¿no? Hay otro anterior, en el siglo XVII, que se llama Bernardo Alderete, que era deán de la Catedral de Córdoba, que también hace una historia fantástica desde el punto de vista documental. Estos son los hermanos Rodríguez Moedano y Mazde, como jesuitas. Hacen, como digo, una historia apologética, en el sentido de defensa de España, pero con datos reales. Y ocurre una cosa curiosísima. Si con anterioridad los cartagineses o los fenicios en general habían sido denostados, denigrados, considerados como una visión muy negativa de ellos como pueblo, los sacrificios infantiles, la crueldad, la impiedad, todo lo que denunciaban los romanos, algunos autores romanos y algunos autores griegos. Sin embargo, en el siglo XVIII cambia, y cambia por una cuestión, como digo, tampoco que están bien interesadas en la lucha contra Francia, la lucha ideológica contra Francia. Como Francia había asumido su pasado griego por la fundación de Marsella, ellos deciden que España es heredera de los fenicios y de los cartagineses. ¿Y qué sacan a relucir? Pues los valores del 18, la industriosidad, los descubrimientos oceánicos, la economía, por ejemplo, la pesca del atún. En fin, una serie de valores que en el siglo XVIII se estaban poniendo en alza, y, bueno, aparte, por supuesto, también las cuestiones militares. Siempre va a haber en toda esta historia, va a haber siempre una ambivalencia clarísima entre, por un lado, las victorias militares, que son siempre consideradas y alabadas, especialmente en los generales Barca, Amílcar, Asdrúbal y Aníbal, son siempre unos personajes tanto que se intentan españolizar. De hecho, se dice, una historia también falsa, que Aníbal es descendiente de un cartaginés y de una española, nacida en la isla de Tricada, que es la isla de Conejera, en las Baleares. O sea, pero eso se mantiene en la historia de España durante muchísimo tiempo. Entonces se intenta españolizar de alguna manera a los cartagineses. Y además, en el siglo XVIII se alaba mucho esa historia de ese intento de confraternización entre unos y otros, hasta que unos se españolizan y otros se cartaginizan. O sea que, digamos, de alguna manera se vuelven uno. Y digo, pero no es una visión inocente, una visión interesada, y es la lucha cultural contra Francia. Ver en el pasado español el origen en el mundo fenicio púnico. Pero esto es es una cosa. La mayoría de las obras no se publicaron, sino que se publicaron un siglo después, o se publicaron años después, con lo cual eso no tuvo acceso a la gente. Y en el siglo XIX volvió otra vez en la visión antagonista, la visión
que es curioso porque nunca fueron considerados españoles. No eran españoles, eran extranjeros. Los españoles eran los iberios y los celtas. Los demás ya podrían estar habitando 800 años en la península ibérica, que no eran españoles. Por ejemplo, los gaditanos no eran españoles. No compartían la esencia de España, sino que eran extranjeros, además normalmente explotadores. Sin embargo, los visigodos sí. ¿Qué han dicho los gaditanos? Pues ya sabéis que Cádiz es una fundación tiria de, bueno, la fecha un poco complicada, pero bueno, vamos a poner que como muy temprana, o sea, como muy tarde del siglo IX, según los datos arqueológicos más recientes, y que hasta incluido época romana, durante muchísimo tiempo van a seguir escribiendo fenicio, van a seguir hablando fenicio, se romanizan, pero ellos tienen clarísimo que son fenicios. El templo de Hércules, el Cart, Heracles, Hércules, hasta el final de la antigüedad sigue siendo el Hércules llamado egipcio, el Hércules tirio, pero no son españoles. Entonces es una cosa muy curiosa. Los españoles son los ibero-celtas, ¿no? Incluso otros pueblos, pero siempre son considerados como invasores, siempre, hasta prácticamente la actualidad, son invasores. Y después también otro rasgo común a toda la historia de España es que es el esencialismo, o sea que la esencia española se mantiene a lo largo de todos los siglos, y el resto son invasiones cíclicas. Por ejemplo, los fenicios, los cartagineses, los romanos, los visigodos, los árabes, siempre por la desunión de los españoles, que se consideran inocentes, muy buenos y muy fantásticos, pero desunidos y por lo tanto proclives a ser invadidos. Ese es el discurso que se mantiene prácticamente hasta no hace mucho, especialmente en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se tiene el trauma de la invasión napoleónica y entonces el invasionismo de alguna manera resucita, se considera como un cíclico. O sea, España cada cierto tiempo tiene que ser invadida, porque es precisamente como castigo a esa desunión y a la falta de cohesión en el país. El siglo XIX, aunque es el siglo de la historia, que es donde se ponen los fundamentos metodológicos de la construcción histórica, sin embargo, para el tema de los cartagineses, desde luego, es un desastre absoluto, porque todos los elementos negativos se recuperan y bueno, os leo textos que dicen mis nietos, crueles, asesinos, impíos, sin ningún tipo de fe, cosa absolutamente disparatada. Discurso que se mantiene también a principios del siglo XX. Ahí empieza a intervenir la arqueología como fuente documental. Se excava la necrópolis de Cádiz, o empieza a excavarse la necrópolis de Cádiz, que todavía se sigue excavando. La necrópolis de Puig de Molins en Ibiza y la necrópolis de Villaricos en Almería. Entonces ya empieza a haber otros datos para contar la historia de otra manera. Pero durante mucho tiempo se sigue manteniendo ese esquema cronológico de los fenicios. La conquista de Tiro por Nabucodonosor en el 574-572 sirve para que los cartagineses invadan la península ibérica, y ahí hasta que lo echan los romanos en la Segunda Guerra Púnica. Ese es el esquema. El clímax de esa manera de entender la historia es la figura que he oído hablar de él, de Adolf Schulten. ¿Os suena? Schulten, un alemán, que viene aquí, el que excava Numancia, que busca Tarteso en el coto de Doñana. Bueno, un alemán, Gabriel pobrecito, le tengo bastante afecto, porque además es verdaderamente amaba a España. Lo que pasa es que él bebió de las fuentes que bebía, y además que no aporta gran cosa, él repite muchas veces las cosas que ya se decían en España, pero ha sido, ese alemán, pues ha sido el pim pam pum, ahí le han dado, se ha elegido como el monstruo de la historia de Alemania. No era ni nazi ni nada, pero mi mamá vivió murió viejísimo, hasta los años 60, creo que 60, a principios de los 60, era catedrático en el Langen, pero ha sido elegido como el pim pam pum, y entonces todos los males
que se cocían en la historiografía española, al final se la han atribuido a él. La verdad es que ya esa es, como digo, el clima, la exaltación del disparate. Él le atribuye a los cartagineses la destrucción de Tarteso sin ninguna base, de ninguna de las maneras, sin datos. Le atribuye a una alianza hace coincidir la guerra persa con la guerra de Sicilia y con la destrucción de Tarteso, diciendo que es una alianza de la barbarie entre cartagineses persas. Eso contra los griegos, que claro, él se ve reflejado, los alemanes se ven como herederos de los griegos, un alemán heredero de los griegos, pero bueno, se ven como herederos de los griegos, la civilización, etcétera, etcétera. Y entonces reconstruye un Tarteso totalmente idealizado y además hace responsable a los cartagineses de la destrucción de Tarteso, como digo, sin ningún tipo de base, ni documental, ni textos, ni arqueología. Como digo, ese ya es el final, el broche a ese tipo de entender, de esa manera de entender la historia. Después, en los años 40, hay un autor que se llama Antonio García Bellido, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el que le da ya una visión moderna y utilizando además también la documentación arqueológica, mantiene algunos tópicos, pero le da una versión completamente diferente, que es la que se ha mantenido prácticamente a los años 80 hasta que ya se ha ido cambiando recientemente. Sin embargo, en él se mantienen, como he dicho, algunos tópicos como por ejemplo los fenicios, los cartagineses eran incapaces de hacer arte, porque tienen una incapacidad espiritual como todos los semitas. Entonces eso ha hecho que se haga una historiografía de este hombre, que era un hombre ajeno al mundo de la política, en el que también se ha sido elegido pim pam pum, que si era facha, que si era una cosa tremenda, que tampoco. Inventándose datos. O sea, digo que esto tiene siempre un carácter refrenido, porque se decía de él, vamos, esto es una cosa de los años 90, lo que estoy contando. Bueno, como era del régimen, era antisemita. Y entonces a los cartagineses y los fenicios salen mal parados, en absoluto, todo lo contrario. Para que veáis dónde está la contradicción, este hombre lo que hace es, en plena guerra mundial, publica Fenicio y Cartagineses en Occidente, que es el mejor libro en que hay prácticamente hasta los años 90 sobre ese mundo, en plena guerra mundial. Y a principios de los años 40, en plena guerra mundial, en la época, digamos, más dura del régimen de Franco, inaugura en el Consejo Superior de Investigación Científica la revista Sefarad, revista de estudio hebraico. O sea, que ¿dónde está el antisemitismo de este señor? En absoluto. O sea, que para que veáis, hoy se siguen manteniendo las mismas patrañas o más, como podéis ver en la televisión todos los días. Eso, toda esta visión que se ha ido modificando, cambiando. Los textos ahora son sometidos a exégesis, que eso es importante, porque los textos no pueden ser tomados al pie de la letra. Ya lo he comentado, que dependiendo del autor va enfocado hacia a determinados oyentes o está utilizando determinados datos, con lo cual los textos, por muy griegos y romanos que sean, no pueden ser tomados al pie de la letra, sino que tiene que ser, como los textos bíblicos, sometidos a una exégesis para saber qué es lo que se pretende decir, de dónde saca esos datos y hacia quién van dirigidos. Eso por un lado, pero es que después los textos arqueológicos, los testimonios arqueológicos, perdón, también son testimonios mudos, no te dicen la persona, pero sí te están diciendo muchas cosas interesantísimas, que los textos no pueden reflejar. O sea, te transmiten procesos, cómo se explota un territorio, por ejemplo, eso no viene en un texto. Cómo se habita un territorio. A través de las prospecciones, de las excavaciones, podemos saber cómo está ocupado un territorio, cómo se entierran, qué enfermedades tienen, el estudio de los restos óseos, o ya con una sofisticación apabullante, te pueden decir de dónde viene el muerto,
a través del análisis de no sé qué sustancia en los dientes, que se toma del agua cuando eres pequeño. Y entonces ya queda fijado, de manera que tú puedes saber de dónde viene esa persona. ¿Qué enfermedades ha tenido? Se ha hecho, por ejemplo, la necrópolis del Puig del Molí de Ibiza, que es donde se tienen muchos datos, sobre todo porque son inhumaciones, se entierran el cuerpo entero, pues se saben las enfermedades, la edad media de la gente, cómo trabajaban, si tenían desgaste en las rodillas, si tenían desgaste en la columna vertebral, en fin, datos que nunca podremos encontrar en la literatura. En la literatura podemos hablar de personajes o de los datos que quieran transmitirnos los textos, pero no de toda una gama de conocimientos que solamente pueden ser transmitidos a través de los textos materiales. ¿Qué es lo que yo aporté en la tesis doctoral? Que todavía estoy viviendo de la renta. Pues primero hice el análisis historiográfico. Hay un librito pequeñito publicado en la Universidad de Sevilla sobre la historiografía de los cartagineses. Y después hice un estudio también de las fuentes literarias, de manera que la conclusión era que los cartagineses en realidad no eran los cartagineses, o sea, los que se habían tenido por cartagineses, la península ibérica no eran cartagineses, sino que eran los descendientes de los fenicios, de los colonos fenicios y de las interacciones con las poblaciones indígenas. O sea, que Cádiz seguía siendo una ciudad fenicia, si quiere llamarle púnica, pero no cartaginesa. Y solamente a partir de determinado momento Cartago intervino, normalmente con la invasión, entre comillas, la invasión bárquida, o sea, con Amílcar, cuando desembarca en el 218 a.C., y después una compañera y yo hemos trabajado en analizar en determinados hallazgos, en este caso monedas, que son anteriores, son de finales del siglo IV, con lo cual podemos ver que hay intervenciones militares quizás antes de la invasión barca o de la llegada de los barcas. Eso por otro lado, y después dotar de contenido arqueológico a todo ese mundo fenicio-púnico que estaba muy mal definido. Cómo viven, si son ciudades o no son ciudades, cómo se entierran, a qué dioses adoran, cuáles son sus santuarios, etc. Todo eso es lo que intenté aportar en la hoy día se ha avanzado. Yo la leí en el año 95, ya bastante tiempo, pero ya después ha habido gente nueva, gente joven que está trabajando en el tema. Se ha escalado muchísimo, se han aportado un montón de novedades, y la visión que se tiene hoy sobre la España cartaginesa ya no es ni la España ni cartaginesa, sino que los púnicos en la península ibérica. Eso es básicamente lo que quería contar. Así que si tenéis preguntas, todas las que queráis, y discutimos, que es lo que yo pretendía. A ver, yo quería saber, cuando en la Segunda Guerra los romanos derrotan a los cartagineses y se hacen con el control por lo menos del sureste de la península, la influencia que se tiene aquí en España es toda romana. Y entonces, ¿qué es lo que queda en España ahora de la herencia cartaginesa o fenicia? Pues como no sean los genes, que algunos ahora no queda, culturalmente y artísticamente no queda nada, ¿no? No, quedan los restos arqueológicos, pero que de Roma queda, bueno, de Roma sí queda bastante. Pero bueno, el problema es que nosotros pensamos llegan los romanos y pum, se acaba todo, ¿no? O sea, desde que llega Roma hasta que la ciudad de Fenicia se romaniza, pueden pasar perfectamente 2 siglos, o sea, 200 años, ¿das cuenta? Siguen utilizando su lengua, siguen adorando a sus dioses. Y prácticamente, pues, hasta época de César y de Augusto, no cambia verdaderamente. En algunas partes del interior de la península, o sea, por ejemplo, ya en la meseta ni os cuento, pero en Peñaflor, por ejemplo, no se produce hasta el siglo I después de Cristo, esos grandes cambios estructurales. O sea, de que la población se romaniza, se hace romana, o se siente romana, que eso se ve perfectamente en la epigrafía, cuando empiezan a utilizar los apellidos romanos y las tribus. Como digo, es un proceso muy lento. Hay un libro muy bonito, una tesis doctoral, que está publicada en la editorial, que se llama Una manera fenicia de ser romano. Ellos no dejan de ser fenicios, se consideran fenicios. Y solamente Cartago la arrasan. Y ahí eso desaparece. Pero el norte de África sigue siendo, vamos, hasta en tiempos de San Agustín, que ahora ya
siglo IV avanzado, o por lo menos eso alguna fuente lo dice, los habitantes de algunas partes se consideraban cananeos, o sea, descendientes de los fenicios, de Canaán, de Tiro. Dime. O sea que los inicios lo único que nos quedan son los garbanzos y poco más, ¿no? Bueno, sobre eso también se ha descrito mucho de las cosas que traen de animales y de plantas, la granada, por ejemplo, el burro. El burro viene ya en el tercer milenio de Cristo, había burros por aquí. ¿Qué más? Determinados tipos de cultivos, que sí. Por ejemplo, las primeras evidencias de cultivo industrial, entre comillas, de olivos, son traídas por ellos probablemente. En la zona de la campiña galitana, no sé si conocéis la zona de Jerez, pues ahí donde se han estudiado determinados asentamientos agrícolas que son clarísimamente de influencia cartaginesa, y esos están destinados a las plantaciones de olivo y de olivo. Se han estudiado bien los envases donde iba el aceite de oliva, y eso se conocía antes, evidentemente, el cultivo del olivo, pero de manera industrial, o sea, un cultivo para la exportación de aceite es de esa época. Lo que usted comentó antes de los 200 años que hemos empezado a romanizarnos más o menos ha pasado con todos los pueblos que nos han invadido, ¿no? Sí, los procesos son larguísimos, o sea, con la invasión islámica pasa exactamente igual. Hasta que la población se islamiza pueden pasar 300, 400 años, y muchas veces porque es a la fuerza. O utilizan la economía, o sea, pagan más impuestos si eres... Y entonces, tarde o temprano, la primera nación aguanta, la segunda se lo piensa, la tercera ya se pasa al enemigo. Lo que usted comentaba antes sobre los escritos y los restos arqueológicos. Sí. Antes más o menos como hoy. Pienso yo, ¿no? Que por lo que usted comenta, usted, por ejemplo, ¿a qué resto o a qué le da más veracidad? Sí. ¿A qué le da más hablando? ¿A los restos arqueológicos no. antes que a los escritos? No, porque cuando tú estás excavando, primero tienes que excavar bien, porque tú puedes cargar una excavación. Excavar no es solamente sacar restos, tú tienes que excavar documentando bien. Es verdad, por ejemplo, tú no puedes mezclar una época con otra, porque no te la has cargado. ¿Comprendes lo que te digo? Sí. Si tú estás mezclando un estrato del siglo IV con uno del siglo VI, que está más abajo, lo más antiguo, lo que está más abajo, ya no te sirve para la excavación. Para excavar no significa sacar y tener muchas cositas bonitas, significa documentar, según las leyes además de la geología. Tú excavas y lo que excavas, salvo que haya habido un proceso, tú excavas lo más reciente. Y entonces vas quitando las capas tal como se depositaron. Cuando está hablando de documentación y los restos arqueológicos... Sí, pero los restos arqueológicos no necesariamente, porque el que interpreta es el arqueólogo, y no es inocente el arqueólogo, o sea, que puede decir las mismas patrañas que el que estudia la cuestión es la arqueología. Ahora, por ejemplo, nuestros queridos amigos catalanes hablan de los ibéricos de Cataluña, no, de los ibéricos del noreste de la península ibérica, no de Cataluña no existía. Es que hablando de esto, es que me está trasladando a lo de hoy. Lo que escribían antes, las noticias de hoy, que depende del que paga, la cadena hace la cosa, el que inventa o decía, escribía, me está poniendo por delante los catalanes, está inventando su propia historia. Es decir, que al no saber, que a nosotros ser ignorantes de la historia, se está volviendo a repetir. Exactamente igual. Sí, eso, porque la historia, al final es poder, y entonces lo utiliza todo el mundo. Entonces hay dos enemigos fundamentales de la historia en la actualidad y en la antigüedad: el esencialismo, o sea, el creernos que somos inmutables y que no variamos. Coges un texto de Estrabón, este autor, y entonces estás leyendo y dices, mira, los andaluces que no hemos cambiado, el de la bailarina gaditana que tiene mucho arte y mucho salero, por favor. Eso por un lado, y otro es el presentismo, que es analizar el pasado con los intereses del presente o con la visión del presente. Entonces, en todo lo que el tema este de América es una pena. Están unos que si eran malos, otros que eran buenos, y por supuesto la historia es
analizar el pasado, no juzgar el pasado. Nosotros no sabemos quién va a jugar el que está arriba. Nosotros analizamos el pasado, le damos una explicación, el por qué, el cómo, el cuándo, de qué manera. Eduardo, Casi me cuadro. cuando encontráis los restos, porque a ver, bueno, son como datos mudos, me parece que has dicho, ¿no? Sí, son testimonios mudos, Pero, que no te hablan. ¿en, O sea, en puede ser una inscripción. ¿en qué momento? Porque ahí puede, a mí se me ocurre, por ejemplo, si dentro de 2000 años hacen unas excavaciones en Sevilla, ha desaparecido y ahí Se encuentra la torre allí. y entonces empiezan a encontrar Está seguro. coches Toyota, electrodomésticos Sanyo, ¿vale? Entonces pues sería muy fácil decir, bueno, había una colonia japonesa en Sevilla. Pues sí. Y esto Pues lo sí, digo, pero si tú estudias en esa casa, imagina una casa que se ha sepultado, ¿no? por un volcán, y te encuentras un sanio, o un sonio, lo que sea, tal, pero tú abres la nevera y ahora te encuentras un puchero de... ¿ah? Ahí es donde se ve. No, pero ahí, Es que son Por eso, distintas, pero- dentro de la arqueología hay distintas especialidades. Sí, no, pero me estoy refiriendo que lo fundamental, por ejemplo, una amiga mía que del Instituto de Patrimonio estudia los basureros. Ahí es donde se ve verdaderamente, digamos, la gente, la cultura que tiene. Si no aparece cerdo, o sea, yo trabajo en Túnez, por ejemplo, y allí es que, ya verás, pero por una cuestión de prescripción religiosa, sino es que cultural. Es que no pueden, es como si nosotros nos comemos un murciélago, que no lo pueden ver, el cochino. El vino sí le dan. Y, Pero ahí, ¿cómo yo también- tratáis esos datos? Es que, o sea, esto viene... Que pues está muy especializado. Yo me acuerdo cuando estaba en mi pueblo, hicimos unas excavaciones en un castro celta y apareció una espada griega. Entonces ya la primera teoría que salió Que eran griegos. que los griegos habían estado No, allí. los objetos circulan. Eso es comercio. Los objetos circulan, pero las costumbres son más reacias, por ejemplo, cómo se entierra, no con qué te entierras, sino cómo te entierras y a qué Dios adora eso, esas son muy reacias al cambio. Sí, que las monedas y, por ejemplo, las armas no son, porque pueden circular, puedes haber cogido a un enemigo en una batalla, después se movían más de lo que pensamos. Sí, sí, además son elementos de prestigio. Y una espada es un elemento de prestigio, porque si es de hierro, el hierro es una materia prima muy complicada, ¿no? Incluso hay tumbas en las que aparecen objetos de 300 años antes. Bueno, en una necrópolis ibérica en Granada apareció una diosa con los pechos manantes, que es una estatua siria de 3 siglos anteriores, por ejemplo. Y así. Entonces, hoy día la arqueología, la investigación arqueológica está sumamente especializada. O sea, nosotros contamos con paleobiólogos que estudian los huesos de animales y que sacan, bueno, están haciendo hasta estudios genéticos para saber dónde vienen los perros, dónde vienen los burros. Impresionante, ¿no? Unos datos además increíbles. La edad a la que se sacrifican los animales, si se han sido comidos o no, todo, absolutamente. Después, estudios antropológicos físicos, que lo hacen, ahora ya hay arqueólogos especializados, antes lo hacían los forenses. Te excavaba una tumba y cogía, eso se excava además con bastante detenimiento y te dicen absolutamente todo del difunto. Y después, semillas, polen, todavía se recogen muestras, se mandan a los laboratorios. Pero eso puede estar también mezclado. La cuestión es excavarlo bien. Que tiene que excavarlo bien. Por eso es una responsabilidad que a mí no me gusta. Sabía que lo tampoco no tengo más remedio, pero no, a mí no creo que me hace mucha gracia excavar. Digamos Prefiero, soy más de laboratorio. que la arqueología lo que hace es verificar esa historia que está escrita. Bueno, Verificar, no. Es verificar, otra historia decantada de otra manera diferente. pero sí dar fe de algunas cosas
Oye, pues sí que es verdad que parece ser que estuvieron aquí esto. Hombre, se puede confirmarlo Se apuntando confirma. la fuente, pero también se puede desmentir. Por ejemplo, el caso más claro. A lo que yo me dedico, a la colonización fenicia y el mundo de eso. La cronología por los textos literarios es después de decir no sé cuántos años, 180 años después de la guerra de Troya, con lo cual por los cómputos se piensa que es en el siglo en el 1072 la fundación de Cádiz, que es la ciudad más antigua de Occidente. Esa cronología no se puede demostrar, es imposible. Todas las evidencias que hay, como mucho, se remontan al siglo IX. Pero es que si estudias el contexto, o sea, de la venida, en los contextos en Chipre, en el norte de África, en Italia, en todas las escalas, te sale la misma cronología, luego esa fecha que poner la cuestión. Entonces, la arqueología no sirve para confirmar lo que dicen los textos, sino para complementar. Son dos fuentes diferentes de información, cada una con su valor, con su manera de analizar y complementaria. Hay veces que se confirman los datos sin ningún tipo de problema. Hombre, cuanto más te acercas en el tiempo, más fácil es. Y cuanto más tarde, más complicado es. Porque hay muy pocos datos. Nos preguntamos, no salimos del contexto, pero a nivel personal, usted, le pregunto usted qué piensa sobre la ley sobre la arqueología aquí en Andalucía. Yo que soy de Medina y Ya. ustedes se lo cuento ahora. La verdad es que yo nunca me he dedicado a la gestión cultural, me refiero. Que trabajé hace ya los años 90 en el Teatro Romano de Italia, y después como arqueólogo profesional, y después en Cercadilla. Y eso fue o sea, ahí perdí la inocencia. Con lo cual, en el sentido profesional, perdí completamente la inocencia. Porque el yacimiento, ¿sabéis lo que es Cercadilla? ¿No? Cercadilla es el que está destruido por la estación de trenes de Córdoba. Eso era bueno, mirarlo en fotos, porque no lo porque es increíble. Un palacio tardorromano brutal, bastante bien conservado, aparte un barrio islámico, una villa romana, en allí había de todo. Hicieron ¡vum! Y pasaron por encima, se lo llevaron todo y lo rozaron. Pudimos estudiar los cimientos. ¿Por qué? Había ley de patrimonio aprobada, en tanto en Andalucía como nacional, desde el año 85. El AVE tenía que llegar a Sevilla. El AVE tenía no. El AVE tenía no. El AVE tenía que llegar a Sevilla, pero ellos tenían que tener su estación, porque no van a tener menos que Sevilla. Entonces, el gobierno de Madrid se nombraron 3 comisiones. Eso es un escándalo, que a partir del día saldrá, pero tampoco hay mucho interés. 3 comisiones. Por supuesto estaba el PSOE en el poder. Una de la Comisión Andaluza, otra del Ministerio que había encima, que era el director general de Bellas Artes, un arqueólogo, para más INRI, y una comisión de expertos. Para adelante. Había interés. El Ayuntamiento de Izquierda Unida se liberaba de no sé cuánto. El terreno se liberaba y se quedaba en deuda cero. Y después una campaña de periodística, del Diario de Córdoba concretamente, un tal Carmelo Casaño, que si cobrábamos 1 millón de pesetas al mes, cobramos 1 millón de pesetas al final de todo y un año después, en la Junta de Andalucía. Que si éramos una campaña de difamación tremenda. Prohibición absoluta de publicación en toda España. Ni el ABC, nadie, solamente la revista Época, ¿te acuerdas de la revista Época? Sí. Campani, la única que se atrevió, y un periódico australiano. Lo único que dieron, hasta que ya después, cuando lo destruyeron, todo el mundo con las manos se lo llevaron a la cabeza. O sea, para que veáis lo que opino yo de las leyes. Pero que eso aún se lleva, ¿no? Que no puede dar titulares, excepto, por ejemplo, Andalucía, la Junta de Andalucía o Córdoba. Son ellos, ¿no? No, eso era concretamente en esa circunstancia. En Medina... Entonces, una cosa es, que es lo que yo siempre me he quejado, la arqueología para los particulares, o sea, lo que se tiene que gastar dinerito, si tienen que construir un garaje o si tienen que hacer una obra en su casa y tienen que hacer sótano, o tienen una casa histórica,
A eso no hay piedad. Pero si la obra es pública, entonces hay anchas castillas, ahí lo que le da absolutamente la gana. Los restos que había de hornos delante de la puerta de la catedral cuando pavimentaron, eso, en la avenida de Roma, ni os cuento. Y en muy pocas ocasiones, La avenida de Roma, aquí un aparcamiento y ahí salió volando todo. O nadie ha sabido nada de cuando han hecho la reforma del Palacio de San Telmo, que hay una necrópolis romana. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, que la ley se aplica para los desgraciados. En Medina, la atención iban a una casa vieja cuando veían algo que era más donde contaban antiguamente, ven buquetes y se ligaban acá alguna vez a encontrar. En todos los pueblos, en todos los sitios. Pero es que en Medina se habían encontrado cosas y ya se habían sacado y eso es muy ligero y muchas cosas enterradas. Pero vamos, lo que es contigo es una ley de patrimonio como usted arqueólogo, que es bastante severa. Es que decía, primero me van a dejar la obra parar. Si quiere que se saque algo, lo tengo que costear yo, y si se saca algo, el beneficio es para la Junta de Andalucía. No, que lo que hay en el subsuelo es para la Junta. No es para la Junta, es de España. Pues bueno, me decían para... ¿Es un patrimonio arqueología Soy un poco... nacional o de la Junta? Bueno, hay unas leyes generales del Estado y después la autonomía. De la Junta. A lo mejor decía eso. Pero eso es antes de la Si el democracia. terreno es tuyo, tú no puedes hacer nada, te lo dejas parado. Si quieres hacer algo, el arqueólogo lo pagas tú, Claro. si después lo vas a explotar... Eso es el defecto que yo veo. Que habría que por lo menos estar compartido de alguna manera. En Medina es que cogieron algo y se lo quitaban Ya, de pero vamos, Medina. Y si no, Medina, echaban hormigón, vamos que hay que hacer la casa ligero, que lo he visto, y con todo el corazón, dice tú, yo. Pues sí. Después decimos nos quejamos. Es que esto no está hecho para conservar, está hecho para... Si vas por lo legal, eres el tonto y te quedas sin nada. Y no, y además, si tienes cosas en tu casa, se puede presentar ese programa. Y llevársela. Me refiero, hasta hace no mucho, había una ley en la que tú inscribías, si tenías cosas anteriores a 1985, antes de la ley de patrimonio, lo escribías y entonces no había ningún problema. Entregaba los datos, esto proviene de mi familia, de no sé qué, pero a partir del año 85 o de las cosas no declaradas hasta la moratoria que ha habido hasta hace poco, como haya conocimiento te puedes presentar en tu casa y llevársela a ese trono con multa incluida. Dime. Eduardo, de esto que hemos estado hablando, ¿todos estos descubrimientos se van actualizando en los libros de texto? Para nada, ¿no? Entonces, Eso va... se estudia historia. La culpa la tenemos un poco, digamos lo que nos dedicamos a eso, porque nos cuesta mucho la divulgación, es verdad. La divulgación no está a la altura de la... porque nosotros consideramos la divulgación muchas veces como la banalización, y entonces es complicado, se están haciendo esfuerzos pero complicado. Pero eso, a los libros de texto de colegio, a los de universidad sí, pero a los libros de texto de colegio eso puede tardar 20 De todas formas, como y ahora- mal, Si das con algún autor que tenga... y un poquito Como de... parece ser que cada comunidad o cada región ahora puede interpretar la historia como... No, eso ya de hace tiempo. Yo pero creo- ya, Yo creo que la clave que comentaba ella es que no se quiere que se estudie historia. Si, como acabas de comentar... La historia es un peligro. Claro, efectivamente, si al final va repitiéndose todo igual. Hoy Pero queremos hacer adelante, hoy lo- pensar de lo- manera lo mismo que autónoma antes. es un peligro. Si tú, a ti Si tú sabes que te si haces educan esto y esto, con libertad y te educan en el espíritu crítico, eres un peligro. Y entonces lo que se intenta es que no haya espíritu crítico, es, como digo yo, el catecismo progre. Pues ya está. Y con eso te alimenta el espíritu. Bueno, es que me ha encantado cuando estaba diciendo lo de la historia de España, falsa, los catalanes falsos, te voy a analizar así. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en el WhatsApp? Esto lo escribió no sé qué, o en las cortes españolas en el año no sé cuánto. Yo he tenido alumnos que me han dicho, claro, yo no tengo vergüenza ninguna. Cada vez 40 días me expedientan o algo de eso, pero no tengo ninguna vergüenza. Nunca la he tenido y ahora mismo. Entonces en clase, pues doy arqueología del Próximo Oriente, no voy a creer que doy alguna cosa que es dificilísima. Entonces pues yo siempre hago preguntas, a lo mejor de escatología, o sea, como que piensan los sumerios, por ejemplo, de la muerte, ¿no? Y entonces pues yo le tiro de la lengua a ellos.
ahí, bueno, te sorprenderé cosas. Pero hablando, no me acuerdo de qué, me sale uno y me dice que la transición, que la Constitución no se había votado, que había sido impuesta. Digo que yo estaba vivo, que yo me acuerdo perfectamente, no podía votar entonces, pero vamos, poco me faltaba para votar. Y digo, no me... Porque que no. Y así... Entonces, ese rum va quedando, hasta que... Yo como no tengo vergüenza, pues discuto con soy bastante compatible. Pero bueno. Eduardo, una pregunta. A tu juicio, mójate. ¿Qué es lo que forja el carácter español? Es que no existe un carácter español. Lo que nos distingue de las naciones vecinas. Nosotros hemos llevado la fe a la última punta del mundo, hemos hecho cosas no hable en plural. Con pocos medios. El nos, ese es otro peligro de la historia. Vale. Esto lo hicieron otros. Otros. Por eso somos herederos de alguna forma. No, somos herederos, pero tú no has hecho nada. Es como cuando dices jugamos al fútbol, es que hemos ganado, tú no has ganado. Entonces, ojo con el nos, por eso ya te está diciendo que es el esencialismo. Bueno, pero, como si los españoles del siglo XVI, del siglo XV, fueran igual que nosotros. Algo de verdad hay ahí, es decir, somos herederos. Es decir, somos herederos, es decir, ¿qué hace que el español haya sido una nación tan distinta dentro de la misma Europa? Bueno, ¿no? Y un carácter distinto, sin duda. Pues el hecho tenemos dos imperios al lado, sí. Los británicos. El hecho de que seamos nación desde hace bastante más tiempo que ellos, quizás. Yo creo que eso se transmite culturalmente, ¿no? Las costumbres de una época van pasando a otra y culturalmente sí, pero se puede ir variando. España es nación pues desde la edad moderna. Pero es que aunque no sea nación, los españoles se reconocen como españoles y los reconocen como españoles, que eso no es así. Porque los alemanes se unifican en el siglo XIX, los italianos se unifican en el siglo XIX. Francia es quizás el único país así un poco con más... ¿No puede ser la educación que estamos recibiendo? Que Francia también tiene su... Sí, pero bueno, es una nación... Bueno, la mitad de Francia sí. Era de la corona de Aragón. Sí, hay un buen pedazo. Y también parte de Alemania, o sea, de la alemana, pero tienen una idea bastante clara, por lo menos en época moderna. Por eso, quieras que no, forja una manera de entender la historia y de moverse por el mundo. ¿Bien? Si a eso le añades la epopeya americana, pues entonces, aunque después de la pérdida de las colonias ya, digamos, haya una época de introspección y de tirarse piedras y de pegarse latigazos. Lo veo un disparate. Por eso digo que la historia se analiza, no se juzga. Pero no puede ser... Yo pensaba, yo creo que eso ahora va a ser contraproducente para lo que pretende. Porque cada vez ves a más gente. Por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro de una persona que conocía de otros ambientes, Cardelús, Borja Cardelús, que fue presidente del patronato de Doñana en los años 80, y ha escrito un libro sobre la España hispana, hace una reivindicación de la labor de España. Y ves cada vez más... Al final, yo huyo tanto de la crítica a eso como de la apología. Es que ni una cosa ni la otra. Hay que analizar el pasado de manera desapasionada. No, pero que gente que no la veías tú metidos en este debate, como el ataque ha sido tan feroz y tan irracional, reaccionan y dicen, sí, claro. ¿qué me están contando? Y cada vez, a mí me parece muy bien que haya habido esa reacción. Roca Barea, por fin, hay esa reacción, sobre todo, ya no digo por una cuestión de apologética, sino por una cuestión de poner la verdad histórica, o la certeza histórica más bien, sobre el tapete, y reaccionar un poco contra esa tendencia a estar todo el día fustigándome y llorando. Pero incluso además, eso es que yo lo que no comprendo es cómo no hay más gente que se dedica a eso. Cuando se comparan las colonizaciones americanas con las españolas, es que desde el punto de vista antropológico, o sea, de la manera de ver al otro, es que no tiene nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Las colonizaciones francesas,
Y esos son del siglo XIX. Incluso Son la portuguesa. el Congreso de Berlín, cuando se reparte el mundo. Y además hay detrás todo una teoría que es el darwinismo biológico, pero el darwinismo social, en el que los europeos tenían que colonizar, porque es que se le estaba haciendo un bien a los desgraciados. Y ahí es cuando se reparte el mundo, porque es que hay que civilizarlo. Tuve imágenes de los años 50 de Congo belga que se te vuelve los pelos de punta, de Bélgica, Congo belga, años 50, que eso nunca se vio en España, por supuesto. Y así un montón de cosas. Es que a eso es lo que hay que ir, al porqué de las cosas. Es que la visión antropológica que se tenía en el siglo XV y XVI, o XVI, no tiene nada que ver con esa, porque no existía. Era una manera de entender al otro y de entender incluso las relaciones, los matrimonios mixtos. Impensable en otras culturas, impensable. Las universidades. La Universidad de Lima, ¿cuándo se creó la Universidad de Lima? Pero que además no eran colonias, eran provincias, eran reinos. Es que no, es que es otra cosa. Bueno, no es mi especialidad, no tengo nada que ver con esto. Pero pues así en toda la historia de España. O los cartagineses, pues exactamente lo mismo, o los romanos. La idea que se tiene muchas veces de Roma, pues no tiene nada que ver con la realidad. Se transmiten patochadas, en caricaturas. Eso del siglo XIX yo lo considero como culpable. Los reyes por los motes, que son motes pues del siglo XIX, no en su época. Fulanito es de no sé qué, menganito es de sultanito, que es una manera a lo mejor pedagógica de enterarse de quién era, pero que al final acabas caricaturizando una época o un personaje. Pedro el Cruel es del siglo XIX. El justiciero. El nombre no lo sé si es de esa época. Si es del 19 o es de antes, no lo sé. No, porque ya Isabel la Católica criticaba que se eligiera Cruel, o sea que ya es anterior. No sé, pero la mayoría de estos son motes de época moderna. ¿Tú querías decir algo? Bueno, sí, yo quería preguntar sobre la relación de los tartesos con los fenicios, con los cartagineses. ¿Cómo habían interactuado? Porque ya estás diciendo ya te voy a poner una multa, ¿no? No. Ya te voy a poner una multa. Pero estás diciendo los tartesios interaccionando con los que si fenicios. ¿Qué pasó con los tartesos, no? Que siempre se está diciendo, sí, ¿no? sí. Que eso no está muy claro, cómo desaparecieron, porque ahí hay eso, toda la leyenda. Eso el próximo día otra. No, pero es que hay mucha leyenda. Es que es otra cosa que llevamos arrastrando desde tiempos inmemoriales, los tartesios como españoles, o sea, como originarios, como un pueblo originario de la península ibérica. Y eso es muy complicado. La mención que hace, las primeras menciones que hace, que me dedico a eso de ahora. Está bien, Eso conocemos los relatos a través de los primeros, los griegos y después de los romanos. Los griegos, los primeros que hablan, ¿qué dicen? Hay un río Tarteso con raíz de Argentea. Eso lo dice este Sícoro de Hímera a finales del siglo VII a.C. Está hablando de un río que se llama Tarteso. A lo largo de otras fuentes posteriores, Heródoto habla de Tarteso, que es un emporio rico, y que el fulanito coleo de Samos, y que van a comerciar y se enriquecen. Otros hablan de pueblos tartesios, tal y cual, de ciudades tartesias. En época romana ya era tal el caos. Hoy he dicho dos cosas. Río, un pueblo, o sea, un territorio y los habitantes de ese territorio. En el siglo II a.C. aparece por primera vez mencionada la palabra ciudad, una ciudad llamada Tarteso, que es una noticia completamente espuria de un autor, no de pseudo-estigno, que no tiene ninguna credibilidad. Y ahí es cuando aparece ya el problema de la ciudad. Entonces, en época romana ya era tal cacao el que tenía, que no sabían si era una ciudad. No sabían, ya se había perdido la memoria. De manera que se confundía Tarteso con Cádiz y con Cartella. Cartella, ¿sabéis lo que es?
un yacimiento arqueológico que está en San Roque, que es una ciudad romana, bueno, una ciudad fenicia y después romana, llamada la primera colonia romana en la península ibérica, en 161 a.C. O sea que tenían, bueno, pues esa confusión la hemos heredado nosotros. Entonces unos han decidido que había que buscar la ciudad de Tarteso. Bonsor, Schulten, que evidentemente no la encontraron, porque no existía. Era un territorio que se llamaba Tarteso, que es desde el estrecho de Gibraltar hasta el río Guadiana, todo lo que es la bahía de Cádiz. La bahía de Cádiz, no, el golfo de Cádiz, perdón. Un territorio que podía llegar no mucho más allá de Sevilla, de Sevilla ciudad, porque son, como sabéis, era una ensenada marítima que penetraba prácticamente hasta Coria. La desembocadura del Guadalquivir entonces estaba en Coria, no estaba en Sanlúcar. Bueno, pues todo ese territorio sería el famoso Tarteso. Y Cádiz, Castilla y otras ciudades eran ciudades de Tarteso, no Tarteso. Por lo tanto, si Cádiz, que era una fundación fenicia, estaba en Tarteso, los tartesos son fenicios, indígenas y bulgos. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso, bueno, la mitad de la Academia Española no cree eso, Yo digo que son estudios míos y de otros compañeros. Sí. ¿Hasta qué punto era importante Cartagena en el mundo púnico hispano? Bueno, la fundación, una capital fundada por Amílcar, que era una ciudad importantísima, perfectamente defendida, amurallada, y de hecho tan importante era, pues estaba situada de una mina de plata, que son las que financian la guerra. Tan importante era que cuando cayó mano de romano, adiós al dominio cartaginés en la península ibérica, desapareció. ¿No? Perdieron la guerra y se tuvieron que ir. Lo echaron en el 206, cuando perdieron Cartagena. Pues estaba situada al lado de unas minas de plata, y eso es lo que financia la guerra. El interés que tenía Cartago en la península ibérica era que era el dorado en época prerromana. Las minas de plata de la zona del Río Tinto, de plata y de otras muchas cosas, las de Cartagena y las de la zona de Villarrica, que eran minas importantísimas de plata, y eso era lo que le permitía financiar la guerra cuando los griegos le daban la lata. Siracusa, concretamente. Y después por los romanos. Entonces, para pagar mercenarios no tenían ejército nacional, sino que tienen un ejército de mercenarios, le tienen que pagar en plata, además. Esta gente no cobra en otra cosa. Entonces, esa es la continua. Se quedan exhaustos. ¿Y esa fue la razón por la que los romanos invadieron Hispania, para privarles de la plata a los cartagineses? Bueno, los romanos no quieren a los cartagineses ni cerca. Entonces van echándolos de todos los territorios que antes ocupaban desde los tiempos de la primera colonización fenicia. Cerdeña, la quitaron vilmente. La parte occidental de Sicilia, como hacen los americanos. Están interesados en una guerra, se buscan una excusa, la llevan a cabo y echan a esto. Entonces se fueron de Sicilia, de Cerdeña, y al final acabaron introduciéndose en la península ibérica, y se quedaron en la península ibérica y en el norte de África, hasta que lo echaron de la península ibérica. Se quedaron en el norte de África y finalmente los destruyeron, porque lo consideraban un enemigo siempre muy peligroso. Vamos, ¿cómo sería que al pobre Aníbal lo persiguieron hasta la actual Turquía, hasta Bitinia, y se lo cargaron? Vamos, al final lo obligaron a envenenarse. O sea que los romanos eran implacables. ¿Qué opina de los detectores de metales? Que he oído... Son ilegales. Sí, he oído de que estropean los yacimientos que encuentran. Te los cargan completamente. Imagínate, es exactamente como si tú coges un libro y empiezas a quemarle hojas. Porque tú haces un hoyo y estás ya rompiendo los estratos naturales. Eso lo puedes hacer con el arado, porque evidentemente si tuviéramos que dejar de arar todos los campos de Andalucía y de España. Pero el detector está solamente permitido cuando está supervisado por arqueólogos. Me refiero, tú vas a una excavación, tú excavas, pasa el detector, no vaya a ser que haya algo y venga después el pitero y se lo lleve. Entonces está permitido solamente como cuestión metodológica.
¿es verdad porque se pierde esto? ¿O es una excusa, como han dicho los americanos? Quiero esto, busco la excusa en este aspecto. Se prohíbe esto para que no cojan monedas y No, no se los prohíbe porque polígonos- estás destruyendo el patrimonio. El patrimonio, lo que hay en el subsuelo, eso es del Estado español. O sea, está destruyendo patrimonio nacional. Eso es una práctica Sí, porque absolutamente. yo lo- Otra cosa que yo lo en los años, recuerdo- yo recuerdo en los años 80 hasta la Guardia Civil, porque era una manera de sobrevivir de gente que vivía de eso, y se destrozaron. No podéis ni imaginar la cantidad de yacimientos que se han destrozado. Brutal, una cosa impresionante. Además con el incentivando el negocio de antigüedades, porque yo eso sabía fuera del Yo patio. vivo en Sipiona y tengo familia en Sipiona, voy habitualmente a Sipiona, y yo me acuerdo de los sitios que la gente, vamos, por la gente iba a dar una vuelta por regla, que aquí en Sevilla pues, conocemos mucho En la playa. aquello, y sería, vamos, lo que tiene allí de extracción de metales. Yo ahora no veo nada de eso, No, es porque no, está no, prohibido en todo sitio. Pero la playa sigue estando permitido, ¿eh? Permitido, yo no lo veo, yo antes pero me acuerdo en, que- en determinadas condiciones. No, Yo ya no los veo. Yo no lo veo. Sí, Y yo antes daba una vuelta por allí y veía un montón de gente. pero es nocivo para el patrimonio, es una cosa absolutamente nociva. Porque además la gente, no, yo que me doy una vuelta por el campo, digo, usted, es como si yo me voy por una biblioteca y me pongo a quemar libros, pues exactamente igual, ¿eh? No, es así. Otra cosa es que se haya visto, se haya mirado, contemplado de otra manera, pero está además muy prohibida, además con multa fuerte. O sea que, ojo, que a algunos te le ocurre. Eso hay que tener mucho cuidado. No digo en serio. Pues ha sido ventajoso venir aquí, porque hay una zona en que me están diciendo que yo, búscate esto, vamos a ir aquí. Ya te digo, En Medina mucha Presidencia. gente de manera ingenua ha sido como un entretenimiento o le gustaba, pero eso es un negocio, además está deteriorando eso, pero que además la mayoría de las cosas salen fuera, las venden y hay siempre el museo dispuesto a comprar, siempre, vamos, instituciones de mucho peso. A sabiendas La blanquea. a sabiendas que se trata de La algo blanquea, expoliado, ¿no? pero bueno, son países que tienen poco patrimonio y aquí hay que tener lo que sea. Ya sabéis a quién me refiero. Lo que pasa que ahí también hay, mira, si tú tienes unas hectáreas en Bormujos, tienes una mina, y si las hectáreas esas las tienes en Santiponce, te las comes con patata. Bueno, depende. En Bormujos también puede haber yacimiento. Ahora hay algún mecanismo de... Eso normalmente los pueblos, que yo hice la carta arqueológica de Marchena, de Vejer de la Frontera, de Peñaflor, y después otros compañeros hicieron de Los Hermanas, de Lebrija, y eso lo que se hace es prospectar el terreno, la mayor parte del terreno, en algunos sitios no lo dejaban entrar, y se hace una catalogación de yacimientos. O sea, con un GPS se detecta, se entrega un informe, si el yacimiento merece la pena, entre comillas, porque entonces pero vamos, eso en Marchena hay uno, que es Montemolino, declarado BIC, bien de interés cultural. Entonces lo que se hace en ese yacimiento es limitar que se haga, o sea, que no se hagan nuevos agujeros para meter olivo, pero se puede trabajar, ¿eh? Pero no se pueden meter sus obradores de 1 metro o, ¿sabes lo que digo? En la mayoría de los sitios se sigue trabajando como siempre y los yacimientos se siguen destruyendo porque es inevitable. Es que solamente en Marchena nosotros catalogamos 200 y pico de yacimientos. Yo creo que son 200 y pico de yacimientos. Y hay zonas que no pudimos prospectar, bueno, no dejamos entrar. La famosa finca La Coronela. Cuanto más grande es la finca, menos estaríamos que salir corriendo. Sí. Porque la ley es así. Si la ley te diera como propietario alguna ventaja, pues lo mismo pues podemos disfrutar de... Tú tienes en tu finca vestigios del pasado. Entonces, normalmente no te van a exigir nada. Normalmente. Salvo que el yacimiento sea una itálica, un Montemolino. Sí, una cosa de... Yo qué Pues tiene que sé. ser Una que sea de una cosa que entonces lo declaren bien tiene figura. Fíjate, ¿sabéis lo que es Cerro Macarena? Cerro Macarena está en La Rinconada. Eso era un yacimiento que era una cosa impresionante. En los años 70 empezaron a utilizarlo como cantera de árido. Se comieron las 3
las 3/4 partes del yacimiento, hasta que se dieron cuenta, se actuó, la universidad hizo varias excavaciones y aquello era una maravilla. Es un hotel artificial, fundado en el siglo VIII a.C. y desaparece con la romanización. En el siglo II, que lo estamos excavando ahora, en el siglo II ya antes de Cristo ya empezó a desaparecer porque está en Alcalá del Río y estaba en otro sitio. Todavía, fíjate que lleva excavado en los años 70, todavía no se han coado a Movic. Obvio que por cierto los dueños de la finca, nos están poniendo bastante pega, son ¿cómo se llama? El hijo de... Los de Medina Sidonia. ¿La duquesa de Medina Sidonia? De Medina Celi,